Bueno, vamos al mercado 4. Emilce Aponte, ¿qué novedades hay allí? Adelante. La ANDE ingresa a la zona de Batilana, Rodríguez de Francia, para verificar las conexiones eléctricas en un proceso de regularización de los usuarios que están habilitados legalmente para utilizar el suministro de electricidad. Batilana y Rodríguez de Francia, recordemos, hace meses ocurrió un incendio de gran magnitud en este sector. De hecho, también la necesidad de ir verificando zona por zona permitirá a el grupo de intervinientes constatar justamente las condiciones, y el encargado de prevención de incendios también está haciendo una referencia general sobre este procedimiento que arranca en estos momentos. Por ejemplo, han sido contenidos y no han sido tapas de diarios. Entonces, hoy se va a iniciar el trabajo del elemento más crítico para nosotros, que es el factor eléctrico, y este acompañamiento del personal de la ANDE es elemental para este plan de trabajo. Hay una estimación de la reducción en cuanto al riesgo, considerando que las conexiones precarias encabezaban el riesgo de incendio. Sí, conexiones de todo tipo. Acá a veces se maneja mal hablando solamente de la clandestinidad, y no se trata de eso. A veces las conexiones son de materiales precarios o de repente de un uso inadecuado y favorecen. Habíamos estimado en un más de 70%, un 75% del factor de incendio es eléctrico. Nosotros creemos que en el corto y mediano plazo de este trabajo podríamos reducir a un 40% ese riesgo, lo cual va a ser un paso gigante en materia de prevención, teniendo en cuenta que este problema del mercado lleva décadas. Entonces, ese es el estimativo. Regularización y corta aquellos que lo hacen de forma clandestina. El trabajo se marca dentro de la ley. La ley 966 justamente de la ANDE habla de que eso está prohibido. Es decir, el mal uso de energía eléctrica tiene sanciones administrativas, el corte del suministro, no hay más ni menos de lo que la ley está estableciendo. Entonces, sobre eso se va a trabajar. ¿Puntos de riesgo, por ejemplo, en focos de donde hay aparente sobrecarga o uso excesivo? En el relevamiento que acompañó el censo del año pasado hemos encontrado, por ejemplo, que hay permisionarios que estiran, porque lastimosamente la ordenanza les facultaba hacer esto. Desde un medidor varios se conectaban y tenían un suministro de energía eléctrica. La ley que había mencionado prohíbe este tipo de manejo justamente por la sobrecarga que puede tener el sistema. Por otro lado, también las conexiones artesanales que hemos encontrado, donde hay cableados que desde la propia acometida de la ANDE se abastecen de energía eléctrica, lo cual es irregular. Entonces, sí hemos encontrado algunos elementos de riesgo, sobre eso hemos planificado el trabajo, no entramos a ciegas, justamente por eso empezamos por este sector, para poder ir midiendo resultados y también comunicándolo a medida que vamos avanzando. Bueno, tu punto de partida va a ser Batilana, Rodríguez de Francia. Estamos en el punto de partida que inició, de hecho, el trabajo de relevamiento y que lastimosamente en noviembre del año pasado... Vamos a mirar, por ejemplo, ahora... Ahora los compañeros de la ANDE van a hacer el estimativo desde el medidor, el cableado, y sobre todo si ven un uso inadecuado, una sobrecarga evidente justamente del suministro de energía eléctrica. Fue aparentemente por sobrecarga. Así es, sobrecarga de una máquina que no fue declarada y que justamente sobrecargaba el uso de abastecimiento que tenía esa zona en particular. Vamos ingresando entonces a uno de los medidores habilitados, de los equipos técnicos de la ANDE. Verifican justamente las condiciones del suministro de electricidad. Hay una estimación próxima, más o menos 3.000 usuarios habilitados en el mercado 4 para utilizar la electricidad. Este local, por ejemplo, que por cierto ya está de alguna manera siendo en cuya adyacencia, aquí por ejemplo, vamos a ver, está el tablero. El ingeniero lo que va a hacer es verificar si efectivamente lo que se está consumiendo allí corresponde a lo que habilita a cada usuario. Y el temor aquí justamente es, María Teresa, de que más uno se haya enganchado. De hecho, hay una normativa que habilitó tiempo atrás, y es lo que se pretende modificar en la Junta Municipal de Asunción para que esto reduzca el nivel de riesgo. Ese medidor, por ejemplo, de acuerdo a esta observación preliminar, porque de hecho los equipos técnicos están allí tratando de avanzar en medio de algunas conversaciones, pero lo harán así de forma aleatoria, y aquellos que también remarcan el riesgo para justamente reducir los niveles de peligro que persisten en el mercado 4, donde sabemos que también hay muchísimos elementos de altísima combustión que alimentan ese riesgo. Y aquí, por ejemplo, uno de los permisionarios comenta justamente la condición actual de su consumo, por sobre todo aquí en medio de los alimentos, hay ropa, hay equipos también
que por cierto están todos prácticamente uno al lado de otro. Vamos a estar atentos entonces a un próximo contacto contigo, Emilce Aponte, para ver cómo termina esta intervención y sobre todo si logran su objetivo. Ahora tenemos otro contacto.